Hola, en esta ocasión les hablaré de los testamentos. Nos hemos preguntado qué es un testamento. Según el Código Civil, el testamento es aquel instrumento jurídico con el que una persona puede ordenar su sucesión y mediante el cual se dispone el destino que el testador desea para sus propios bienes, una vez que se haya producido su fallecimiento. Según el artículo 1055 del Código Civil, lo define como un acto más o menos solemne, en el que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. De este modo decimos que el testamento es un acto personalísimo e indelegable, esto es, que únicamente interviene la voluntad de quien lo otorga, lo que impide que pueda realizarse por terceros en su nombre o alegando su representación. Lo consagra el artículo 1060 del Código Civil. Proviene de la voluntad humana, manifestada de forma clara. Además, este se caracteriza porque ha de expresarse libremente. Por lo tanto, aquel testamento que se haya realizado bajo signos de violencia, dolo o fraude será considerado nulo. Se trata de un acto de disposición que solo produce efectos tras la muerte del testador. Por lo tanto, estamos ante una acción solemne, formal y esencialmente revocable. Además, es un acto jurídico unilateral, puesto que solo requiere la declaración de la voluntad del testador para que produzca los efectos jurídicos que del mismo emanan, según el artículo 1059 del Código Civil. Asimismo, debemos tener en cuenta que solo será válido el último testamento otorgado salvo que exprese otra cosa, dejando sin efecto los testamentos anteriores. Un testamento no solo sirve para disponer el destino de los bienes, sino que también puede hacer referencia a derechos y otros aspectos de importancia para el testador. De este modo puede incluirse el reconocimiento de hijos, el nombramiento de tutores para los hijos, entre otros. Para llevar a cabo el testamento, lo primero que se debe hacer es escribir un documento en el que contengan los datos personales, como son fechas de nacimiento, dirección de residencia, número de identificación, en este caso cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, nacionalidad. Debe especificar su estado civil, si tiene hijos o padres vivos. En este escrito también se debe mencionar su inventario total de bienes e inmuebles, a quien los hereda. También se debe manifestar su intención libre y voluntaria de realizar esta diligencia. Los requisitos son diferentes para cada tipo de testamento. El testamento puede ser de dos clases, abierto o cerrado. Además de las clases de testamento que conocemos, el artículo 1064 del Código Civil contempla una tercera clase de testamento, el cual es el nuncupativo, de poco uso pero aún vigente y ocasionalmente es útil. El testamento abierto es aquel cuyo contenido es conocido por las personas que participan en su elaboración, como el notario y los testigos que lo firman. Lo dispone el artículo 1070 del Código Civil. Dispone que el testamento abierto debe hacerse ante notario público y con tres testigos. El testamento cerrado, es decir, su disposición se conocerá hasta después de su muerte. Según el artículo 1078 del Código Civil, deberá otorgarse ante notario público y en presencia de 5 testigos, y además de ello se debe presentar en sobresellado. El testamento cerrado exige que el testador sepa leer y escribir, en razón a que se generaría una nulidad sobre el mismo, nulidad que deberá alegarse en juicio y que se debe probar que el testador no sabía leer ni escribir. Además de los más conocidos, existen testamentos privilegiados. Los testamentos privilegiados son aquellos que se pueden otorgar solo en ciertas circunstancias. En estas clases de testamento, el testador debe manifestar la intención de testar, los cuales son: testamento verbal, sea cuando la vida del testador corra un peligro inminente, que no permita otorgar un testamento solemne. Testamento militar, debe ser por escrito. Este testamento solo puede ser otorgado en tiempo de guerra. Este podrá ser recibido por un capitán o por un oficial de grado superior. Testamento marítimo, el cual se podrá otorgar a bordo de un buque colombiano en guerra en alta mar, el cual será recibido por tres testigos, el comandante o el segundo a cargo. También se puede otorgar testamento marítimo verbal o testamento marítimo cerrado. Las distribuciones de la herencia o en efecto del patrimonio del testador se realizará conforme a la ley 1934 del 2018.
El trámite de sucesión tiene unas porciones de bienes exigidas por la norma, es decir, la Ley 1934. Una parte, denominada como legítima rigurosa, le corresponde a los herederos forzosos, padres o hijos. El testador no puede incluir allí a quienes no cumplan con el parentesco, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1934 de 2018, que reforma el artículo 1242 del Código Civil. Nos informa, la mitad de los bienes restantes el testador puede heredar a quien desee,